Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta hermosa figura estilo retro. Disculpen por la configuración de luces, aún estoy tratando de mejorar el tema de las luces, pero se me está haciendo un poco complicado ya que voy a tener que invertir plata en luces. Y eso no estaba presupuestado, pero necesito invertir en unas buenas luces para no estar comprando un montón de cosas y que no tenga espacio donde meterlas. Así que bueno, el día de hoy vamos a ver esta figura, que está bastante linda, a mí me gusta bastante. No sé si la cara, si la lengua afuera me guste tanto, pero bueno, ya lo vamos a ver una vez que está por fuera. Así que bueno, no me alargo más y mejor vamos con el video. Bueno, como les dije en un inicio, acá estoy usando un zoom distinto porque de verdad no alcanzo en este poco espacio. Voy a tener que arreglármelas de alguna manera para poder cambiar las luces de posición y comprar otras. Pero estoy trabajando para eso, así que ténganme un poco de paciencia. Bueno, como pueden ver aquí está la figura. La verdad que es bastante simple, entre comillas. Yo no sé por qué tengo la sensación que a esta figura podrían haberle puesto la misma bata que traía la figura de Bestia y hubiese funcionado mucho mejor. Pero bueno, mejor vamos a pasar a ver un poco la caja por la parte trasera para que vayamos a sacar esta figura. Por la parte trasera tenemos una pequeña ilustración del personaje que también está por la parte frontal, los accesorios que se van a cambiar de esta figura y una pequeña descripción del personaje, que esto es buenísimo. No les voy a pasar a mostrar cómo se abren ya que tengo dos videos mostrando cómo abro este tipo de cajas. Se va a volver muy repetitivo, muy largo y la verdad es que cuesta mucho grabar el proceso. Entonces prefiero hacerlo por la mía parte para no dañar nada y sacamos la figura. Bueno, ya volviendo con la figura en sí, aquí la tenemos. La verdad es que está muy linda. No sé si estas pipetas o botellas son las mismas que traía la figura de Bestia. Y la verdad no tengo cómo revisarlo ya que tengo esas cajas guardadas en la bodega, entonces no tengo cómo ir a buscarlas. Pero la verdad es que la figura se ve bastante bien. A mí me gusta. Voy a pasar a sacarla para que la podamos ver más de cerca y ponerle todos sus accesorios paso a paso. Bueno muchachos, aquí tenemos la figura en sí, ya viéndola un poco más de cerca. Tiene hartos detalles que se ve bastante bien. El solo hecho de que al ponerle la cola y la bata no le estorbe ni nada, o sea, está muy bien hecho. Trae algunas imperfecciones como toda figura Marvel Legends, pero la verdad es que está bastante bien a simple vista. Me pone muy contento, así que mejor vayamos a ver sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. No tiene tanta articulación, o puede que sí, no lo sé, no lo quiero forzar. Pero no tiene tanta articulación, pero lo bueno es que trae dos puntos de articulación, o sea, el cuello y la cabeza se mueven independientes, que eso es buenísimo. Y la verdad no me gusta tanto esta cara, yo creo que la voy a dejar con la otra. Creo que esta cara es más cuando él se está recién empezando a transformar, cuando no es tan lagarto porque no tiene los dientes ni la lengua por fuera. En cambio en la otra cara sí tiene los dientes por fuera y tiene los ojos amarillos, aquí los tiene blancos. Articulación de hombro, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, está bastante bien. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados. Dos puntos de articulación en el codo, cubiertos, que esto es buenísimo. Le da muy buena articulación a la figura. Articulación de muñeca que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo, que está bastante bien. En cuanto al pecho, trae estas dos articulaciones, que la parte de arriba es esta articulación como de bola que puede girar sobre su base y girar en 360 grados sin ningún inconveniente. Más esta parte abdominal, o no sé cómo se llama, la parte inferior del pecho, que puede articular hacia abajo y hacia arriba muy bien. Articulación de piernas, esto es lo máximo que puede subir la pierna, que está muy bien. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en la rodilla, que puede articular muy bien. Trae articulación de canilla que gira en 360 grados, que eso está buenísimo también. Y el tradicional punto de articulación del pie que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. La verdad es que en pocas palabras la figura está muy bien. Voy a pasar a ponerle la otra cabeza y el par de manos intercambiables a ver qué tal se ve y seguimos con el video. Bueno, en esta siguiente pose podemos ver que esta cara es mucho más parecida a un lagarto
El otro es como que está literalmente en la transformación. Tiene el cambio de puños. Y también en una de las manos se le puede poner la botella, ya que viene perfectamente puesta para eso. Y la otra con forma de puño para golpear. Creo que les voy a dejar una pose más para poder poner ambas botellas en las manos, ya que creo que una de las primeras manos que traía se podía también poner una de las botellas, así que lo vamos a comprobar en un rato. Pero la verdad es que me parece una muy buena figura, se ve bastante bien, me gusta. Yo creo que lo voy a dejar de esta manera en la colección. No estoy seguro si en esta pose, pero algo muy parecido a esto. Y esta es la última pose que yo le estaba diciendo, con la cara más normal, porque todavía como que está en control de su cuerpo. Y que está viendo la botella con la otra en la mano. Puede que esté en su laboratorio o algo así. La verdad es que se ve bastante bien de ambas maneras. Yo creo que la voy a dejar en su forma más agresiva, con la cara de lagarto, que la vamos a ver al final. Pero aún no decido exactamente la pose, aunque esta pose me gusta bastante. Qué ganas de poder tener tiempo para poder hacer stop motion y hacer un stop motion con este personaje. Sería pero brutal, brutal. Así que bueno, voy a pasar a la parte final del video, donde lo voy a poner en su pose final a ver si les gusta o no. Así que bueno, por ahora la dejaré en esta pose. No sé si será la pose final que la voy a dejar, ya que generalmente cuando termine el video paso a sacar las fotos del personaje y se me empiezan a ocurrir otras poses, entonces no sé con qué pose la voy a dejar al final en la colección. Pero la verdad es que se ve bastante bien. No tenía tantas expectativas de esta figura y la verdad me sorprendió. Se ve muy muy bien. No sé si será porque yo no tengo ningún lagarto, entonces este vendría siendo el primero y por eso me gusta tanto, pero la verdad es que sí, yo lo recomiendo 100%. En relación de por qué bajan los flujos de los videos, es literalmente porque he tenido un poco de problema económico, entonces ya no tengo la misma cantidad de plata que antes y no han salido figuras que me gusten lo suficiente como para estar invirtiendo, entonces literalmente no puedo. Lo que sí, ya estoy pagando la wave de Ant-Man, porque literalmente más que las figuras quiero a la nueva Wasp, al nuevo Ant-Man, a Kang y a la figura buff que es Casey, ya que va a ser parte de la generación de los nuevos Vengadores que tengo. También la wave de Guardianes de la Galaxia. Estoy viendo si en algún momento, una vez que termine de pagar eso, voy a ir por los de Spider-Man, la nueva que sacaron, ese estilo retro donde hay un Electra, Daredevil, y los 3 Spider-Man de No Way Home de SH Figuarts, que deben venir en camino porque van a llegar todos en distintos meses y el que se atrasó era el de Andrew Garfield, que debió haber salido hace poco y no sé si habrá sido excusa de porque no pudieron llegar y por eso le quitaron la cabeza o cosas así porque no tenían la licencia, porque si no ya tendría las figuras prácticamente hechas, o sea, faltaría solamente el empaquetado. La cosa es que ya se atrasó, entonces dependiendo de lo que vayan llegando va a ir saliendo acá en el canal, ya que compré las 3. Sí, fue una inversión grande que nunca había hecho en mi vida, solamente 3 figuras, pero sentía que necesitaba las 3 ya que no voy a poder comprar las que va a sacar Marvel Legends, ya que va a ser exclusivo de Hasbro Pulsar, así que yo no voy a poder y por eso prefiero asegurarme con las de SH Figuarts y que también son mejor calidad. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal, sigan nuestra página de Instagram y nos vemos en el próximo video.